Hola a todos. Me complace mucho invitarlos a nuestra jornada número 18 en Cartagena de Indias, jornada de SLOM de la Sociedad Latinoamericana de Operadores de Terminales Marítimos Petroleros y Monoboyas. Nos vamos a reunir de nuevo en Cartagena para poder compartir con ustedes experiencias, mucho conocimiento, mucha información técnica del sector que nos permite operaciones más seguras, limpias y eficientes. La cita es en la hermosa Cartagena de Indias. Los estaremos esperando para compartir estos 3 días del 5 al 7 de octubre del 2022. Hola a todos, mi nombre es Emilio Trejo, este es su programa RIM, Reliability and Maintenance de Inspenet TV, un programa que esperamos traerles a ustedes ponentes de diferentes áreas de la confiabilidad y el mantenimiento que seguramente van a enriquecer el conocimiento que ustedes puedan tener sobre estas áreas, ¿no? El día de hoy tenemos acá a Carlos Pernet, que es un ingeniero de confiabilidad con muchos años de experiencia en CMRP y en los últimos años ha trabajado en muchos países y más recientemente se ha dedicado a la parte de RCA. Es un gerente para Latinoamérica de la empresa RCA RT, que tiene el software RCA To Go, software que ayuda mucho, más que un software, es un programa que ayuda a las empresas a analizar y solucionar sus problemas. Y bueno, debido a la experiencia de Carlos, lo hemos invitado acá a que conversemos un poco, ¿no? Bienvenido, Carlos. No, gracias a ti, Emilio, por la invitación. Está muy oportuna, porque precisamente en estos días hemos estado viendo que es necesario como compartir ciertas lecciones que hemos venido ganando de diferentes compañías, de diferentes industrias, de diferentes países. Creo que es momento de como estremecer el mercado, porque hemos visto que se están perdiendo buenas prácticas y las compañías están teniendo problemas para mantener su desempeño. Gracias de verdad por tenernos en cuenta para esta conversación. Bienvenido, Carlos. Y precisamente hablando de la pérdida de oportunidades que existe, ¿por qué crees tú que hay tantas empresas que tienen tantos problemas y parece que no pudieran salir de ellos? Sobre todo en el ámbito latinoamericano vemos que pasa que la empresa inclusive no aprovechan una cantidad de herramientas que existen de análisis causa-raíz que otros países sí saben utilizar. Pero nosotros vivimos en una etapa reactiva de problema tras problema. ¿Qué crees tú que está pasando allí? Sí, esa pregunta nosotros nos la hemos venido haciendo y tratando de darle respuesta. Y hay varias razones, hemos encontrado varias razones. Parece que las compañías han tenido iniciativas que han tratado de implementar como por moda, pero no se han convertido en un proceso dentro de esas compañías. Y entonces, cuando cambia el personal, porque en las compañías el personal está todo el tiempo cambiando, esa persona se lleva ese proceso. El proceso no queda en la compañía y desaparece. Prácticamente es una iniciativa de 1, 2, 5 años y desaparece. Entonces vuelven a aparecer los problemas. Normalmente debería haber un proceso bien estructurado que, independientemente de la persona o las personas encargadas de eliminar los problemas, independientemente de ellos, el proceso siempre debe estar ahí. De hecho, deberían aparecer problemas nuevos, pero no los mismos problemas. Podrían aparecer problemas nuevos, pero no los mismos problemas. Y hemos visto que, en general, se están presentando los mismos problemas.
Y la primera razón que encontramos es que por alguna razón se piensa que esos problemas deben ocurrir, que las fallas deben ocurrir. Se dañó un equipo y la respuesta consciente o inconscientemente es que el equipo debía fallar, que ya cumplió su vida útil, el equipo o el componente que falló. Y en la mayoría de los casos, lo curioso es que eso no es cierto. Se dañó un rodamiento y dicen, bueno, los rodamientos se dañan, pero no se detienen por un momento a pensar cuándo se instaló ese rodamiento. Se dañó cualquier componente y se da por sentado que debía fallar. Y eso de verdad es triste porque la sensibilidad, y creo que ahí viene el punto, la sensibilidad ante la falla no es la mejor. No es como los accidentes. Ocurre un accidente y todo el mundo se estremece. Pero ocurre una falla de un equipo y como el equipo no tiene sangre, es un ser vivo, se trata de otra forma. Nuestra sensibilidad a la falla tiene que ser mayor. Cuando ocurre una falla nos debe doler, pero doler de verdad. Entonces lo que ha pasado es que se ha perdido esa sensibilidad. Cuando ocurre la falla, simplemente, ok, una falla más. ¿Dónde está el técnico para que venga a arreglar el equipo? Y en cierta forma, como los empleados, vamos a decir, el personal que lo arregla no es el que pone el dinero para arreglar el equipo, de pronto por eso no duele tanto, porque no es mi bolsillo, ¿verdad? Sino el de la compañía. Y la compañía tiene dinero. No sé, de pronto por ahí viene el asunto para que la sensibilidad no sea la que debe ser. Nosotros hemos visto que ocurre un problema, se dañó un componente, se reemplaza lo que se haya dañado, arrancamos y todos estamos contentos. Pero primero, no se analiza el problema, no se analiza cómo debe ser el problema, porque lo que dijimos no se considera importante. Pero noten eso, si uno no analiza un problema, una falla, no va a entender qué fue lo que dio origen a esa falla. Si uno no sabe qué fue lo que dio origen a esa falla, mucho menos va a saber qué debe hacer para que no vuelva a ocurrir. Y si no tenemos idea de qué hacer para que vuelva a ocurrir, para que no vuelva a ocurrir, no lo vamos a hacer y por lo tanto inevitablemente va a volver a ocurrir. Entonces todo empieza por ahí. Si no analizamos las fallas, no las vamos a entender, no vamos a saber qué debemos hacer y por lo tanto no lo vamos a hacer y la falla se va a repetir. Piensa por un momento, o que piensen nuestros amigos en su momento, ¿cuántas fallas ocurren en un mes? Y piensen bien cuántas han analizado bien. Porque en la práctica hemos visto que analizan solo las grandes y las grandes nuevas. O sea, los toma por sorpresa una falla bien importante, impactó mucho, esa sí la analizan. Pero el asunto es que si analizan solo las fallas nuevas, lo que van a lograr, si logran evitar esa falla nueva, es que todo vuelva a la normalidad como estaba. Pero no mejor, solo igual como estaba. Estamos aquí quietos, estamos hablando y de pronto se dañó un equipo, una falla nueva. Si la analizamos y tomamos acciones, lo que va a pasar es que no se repite. Pero esa falla era nueva. Es decir, volvimos todo como estaba antes de esa falla. Pero no quiere decir que antes estaba bien. Entonces, todas las fallas que se han venido repitiendo cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, se volvieron parte de la familia, se volvieron parte del día a día y en cierta forma se ignoran. Solo se analizan fallas nuevas porque esto es nuevo y no lo entendemos y no sabemos de dónde salió. Pero en el fondo las otras tampoco tendrían que necesariamente haber sucedido. De hecho, habría que preguntarse cada vez que ocurre un correctivo, ojo con esto, cada vez que ocurra un correctivo es porque hubo algo que se dañó. Es decir, hubo una falla. Por lo tanto, cada vez que hay una falla, debería preguntarse, ¿nosotros permitimos que esto ocurriera o esto no estaba en los planes? Y si no estaba en los planes, quiere decir que no lo tenían bajo control y por lo tanto deberían analizarlo para entender. ¿Ibas a decir algo, Emilio? Sí, lo que nos quiere decir entonces es que las empresas se acostumbran a los problemas y sencillamente lo que hacen es presupuestarlos todos los años, ¿no? Y no buscan una manera
efectiva de reducir significativamente los problemas, ¿no? Quizás sea porque no conocen que haya metodologías que se utilizan, y lastimosamente hay empresas que conocen las metodologías, pero no saben cómo implantar bien ese sistema, ¿no? Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son los programas que están disponibles para analizar los problemas, ¿verdad? Y solucionar esos problemas? ¿Y qué factores deben tomarse en cuenta para seleccionar estos programas? Y más importante aún, seleccionarlos y aplicarlos bien, de manera correcta. ¿Qué crees tú que son esos factores que influyen allí? Sí, mira que como programa, incluso antes de hablar de programa, yo les había mencionado que debe haber un proceso. Cuando digo proceso me refiero a algo que se ejecuta diariamente en la empresa. Es como el proceso de mantenimiento o de gestión de mantenimiento. Cuando hay un problema se genera un aviso, se hace la solicitud, eso se lo revisa alguien, decide si hay una orden de trabajo o no, si hay que crearla, se planifica, si es planificable, se programa, se ejecuta, se cierra, se documenta, etc. Y si no es planificable, listo, vamos a corregirla enseguida. Eso es un proceso, hay unos pasos, hay unas personas responsables. Igual cuando ocurre un problema, debería ponerse en marcha un proceso. Y ese proceso puede ayudarse de ciertos programas. Nosotros hemos visto que muchas compañías utilizan como programas para documentar el análisis de los problemas Microsoft Office. Algunos utilizan formatos de Word, algunos utilizan plantillas de Excel o presentaciones de PowerPoint o una mezcla de estos tres. Sin embargo, en la práctica, porque lo hemos hecho, lo hemos usado, pero en la práctica hemos visto que sirven para documentar el análisis, pero no son suficientes para gestionar el proceso. Porque cada vez que se hace un análisis, de cada análisis salen unas acciones, unas recomendaciones de que hay algo que cambiar. Si hubo un problema es porque había algo que se hizo mal o hubo algo que no se hizo bien. Y hay que sugerir acciones para corregir eso. Y ahí es donde se empieza a quedar corto Word, Excel y PowerPoint, porque las acciones quedan en esos archivos. Y imagínense que hiciéramos un análisis mensual. Vamos a tener 12 archivos distintos. Cada uno vamos a poner 5 acciones, son 60 acciones. Estamos en diciembre, bueno, este video se está grabando en este momento, pero independientemente del mes, imaginemos que estamos cerrando el año y miramos hacia atrás y preguntamos, ¿cuál fue el análisis que hicimos en enero? ¿Quién se acuerda? Supongamos que alguien se acuerda. Ok, ahora dime, ¿cuáles fueron las acciones que se sugirieron en ese análisis de enero? O de febrero, de marzo, de cualquier mes. Y de esas acciones, dime cuáles están todavía pendientes por ejecutarlas. Cuando nosotros hemos hecho esa pregunta, en la mayoría de los casos, nadie se acuerda. Porque hoy están pensando en el problema de este mes. Si estamos a final de año, no nos vamos a acordar de qué fue lo que se analizó al comienzo. Algunos sí se acordarán más o menos de qué. Pero el programa debería ayudarle con esa gestión. Y ahí es donde se quedan cortos Word, Excel y PowerPoint. Ellos sirven para hacer la documentación. Pero no es solo cuestión de documentar una investigación. Hay que asegurar que esas acciones de cada una de esas 12 o 24 o 48, 60 investigaciones, o las acciones de esas investigaciones, se ejecuten. El sistema tiene que ayudar a hacerle seguimiento tanto a que las investigaciones se ejecuten y se ejecuten bien, como que las acciones se ejecuten bien, e incluso que después de ejecutadas se pueda verificar que funcionaron. Es decir, el análisis no es solamente reunirnos, definir estas son las causas, o incluso estas son las acciones. El análisis en cierta forma termina cuando ya las acciones se ejecutaron y podemos decir funcionaron o no. Entonces, para eso normalmente necesitamos otros sistemas. Hay otros sistemas
disponibles en el mercado, unos más completos que otros, unos adaptados a ciertas metodologías, otros que se adaptan a varias metodologías. Digamos que hay varios gustos, ¿no? Habría que ver qué tiene la compañía y qué no tiene, pero en resumen se requiere que haya un sistema que ayude a hacer seguimiento a que las investigaciones se están haciendo, que los análisis se están haciendo, que las acciones se están ejecutando y que esas acciones son efectivas. Es el proceso completo que deberían los programas ayudar a cumplir. No solo a hacer la documentación del análisis como tal. Excelente, Carlos. Entonces, un sistema completo que te ayude desde el análisis, quizás desde el saber cuál es el problema, que muchas empresas a veces no conocen cuál es el problema, cómo enunciarlo correctamente, ir por todo ese proceso hasta llegar a este sistema de seguimiento que nos planteas. Pero existe también escepticismo en los usuarios de estos sistemas, inclusive de saber si le está dando el resultado que ellos esperaban que les diera, ¿no? Entonces, ¿qué factores crees tú que impactan cuando la gente ya conoce herramientas de análisis causa-raíz y sigue dudando sobre la eficacia de estos programas, ¿no? Porque muchas veces se han hecho las inversiones, se han hecho la capacitación al personal, se tiene una herramienta, ¿verdad? Pero la empresa no avanza lo suficiente y eso crea cierto escepticismo, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que pudiera estar pasando en un sitio que tenga ese problema? Sí, es medio chistosa la explicación de lo que pasa. Es como decir que compramos un paquete de Office y decimos, Word no sirve para hacer documentos, o no nos está ayudando a hacer los documentos, o Excel, las tablas, los gráficos, o PowerPoint, las presentaciones. El programa en sí solo no logra el resultado si no hay alguien que tiene que escribir las cartas o construir las tablas, hacer los gráficos y construir las presentaciones, ¿verdad? Igual, con el proceso de análisis de causa-raíz, estos programas solo van a dar el resultado si están apoyados, como les decía, en un proceso formal documentado en la compañía, que se sepa, ok, ¿cuándo vamos a hacer los análisis? ¿Quién va a pedir las investigaciones? ¿Quién va a preparar el reporte preliminar? ¿Quién va a documentar la investigación completa? ¿Cómo se van a presentar los resultados? ¿Dónde van a estar los resultados? ¿Quién le va a hacer seguimiento a las acciones y a la efectividad de las acciones? Tiene que haber un proceso que se ejecuta en el programa. Yo conozco de un caso, a mí me tocó viajar en su momento a Australia y visitamos una planta de generación de energía de una compañía bien importante. Y casualmente esta compañía había comprado un software para análisis causa-raíz un año atrás. Y le preguntaron, ¿y cómo les ha ido con el software? Le preguntaron al que en ese momento lideraba el proceso, no recuerdo si era gerente de mantenimiento en ese momento o alguien, digamos, en la estructura, un mando medio. Dijo, el software está brillantico, está perfecto, está como nuevo, está vacío, no lo hemos usado en todo el año. Pero si eso fue hace un año y se hizo un entrenamiento, ¿qué pasó? Lastimosamente dijeron, no, hubo cambio creo que dijeron de gerencia. Entonces, la iniciativa perdió, lo que les decía, como que el proceso marcha dependiendo de quién lo empuje y no debería ser así. Las compañías no deberían depender de quien esté de turno. Entonces, el software como tal o los programas informáticos no van a hacer la tarea por las personas. Son herramientas que deben usarse para que obtengan el resultado. Estos programas han tenido inversión en desarrollo, en innovación, hay mucho esfuerzo detrás de eso. Desarrollarlos no es fácil, no es una cosa de un día. Y tienen mucho conocimiento detrás, precisamente conocimiento de buenas prácticas de cómo hacerlo. De cierta forma, el software ayuda a facilitar el proceso, pero el proceso tienen que ejecutarlo las personas. Es como que alguien comprara un sistema de gestión de mantenimiento y no se crearan los avisos, no se reportaran
o solicitaran trabajos y decir que el sistema no sirve, o no se convierten en órdenes de trabajo, o no se cierran las órdenes de trabajo, o no se documentan bien las órdenes de trabajo, y le echan la culpa al sistema. El sistema no tiene la culpa. Él solo hace lo que los humanos le digamos que hagan. Él, lastimosamente, para el resultado, él solo hace caso. Es responsabilidad de los humanos. Por eso yo decía que era medio chistosa la explicación, en el sentido de que la culpa es de los mismos humanos que le echan la culpa al sistema. Están apuntándolo con un dedo, pero los otros dedos le devuelven la culpa, ¿verdad? Ahora, Carlos, entonces quiere decir que si hay aplicaciones, si hay experiencias positivas en sitios, ¿cuáles son esos factores que influyen entonces en los sitios donde esto sí se aplica de forma exitosa? O sea, que tiene que ver con los lineamientos claros de la gerencia, tiene que ver con que se tenga claro un proceso, son roles, son responsabilidades. ¿Cómo se hace para que este sistema que perdure en el tiempo sin importar las personas que estén allí? ¿Dónde has visto que eso funcione bien? Tengo dos casos que se vienen a la mente de éxito. Uno es en la industria petrolera y otro en la industria petroquímica, que eran muy respetuosos del proceso. Cada vez que ocurrían ciertas fallas, ya estaba definido cuáles fallas debían analizarse y eso era sagrado, se respetaba. Apenas ocurría un problema, ya quienes estaban involucrados en el proceso ya sabían qué debían hacer. Digamos, en el caso de la empresa petrolera, recuerdo que enseguida el líder de mantenimiento contactaba al supervisor y le decía, prepara el reporte de falla. Y enseguida avisaba al líder de confiabilidad, prepara el facilitador. Y eso empezaba a maquinarse. Había un documento que formalizaba la investigación donde decía quiénes debían participar, quiénes eran responsables de analizar ese caso. Y enseguida tocaba alistar, en ese momento me acuerdo, avión y helicóptero para llegar al campo, los facilitadores no estaban todo el tiempo en sitio, para llegar al campo y desarrollar la investigación. Y durante la semana, el líder de mantenimiento, que sí estaba en sitio, estaba encima del supervisor y del facilitador cómo va la investigación. Y al final había que presentar a la gerencia el resultado. Era muy riguroso, muy respetuoso, y el personal podía cambiar, pero el proceso ya estaba intrínseco. Y como eran varios campos, en cada campo había varios líderes de mantenimiento, independientemente como lo rotaran o cambiaran, porque había turnos, el siguiente líder en el siguiente turno tenía que hacer lo mismo, y en el otro campo tenía que hacer lo mismo, no importaba quién estuviera de turno. Y respetaban mucho. Y el otro caso, de una empresa petroquímica, recuerdo que el sistema era tan respetuoso digamos, la gerencia era tan respetuosa del proceso, que lo que yo les decía de las acciones, las acciones debían tener un responsable y una fecha límite. Entonces, si yo tenía una acción a cargo y llegaba la fecha en que máximo debía estar ejecutada, y yo no hacía esa acción, que nació de un análisis de una falla, si al día siguiente esa acción estaba sin ejecutar, la secretaria, imagínense, la secretaria del gerente de la planta me llamaba, y digo porque me pasó en alguna tarea, me llamaba a decir, Carlos, te llama el gerente. Y yo tenía que ir al gerente y yo decía, algo pasó, vamos a ver qué fue. Más o menos tenía idea cuando ya conocía el proceso. Y el gerente de planta se tomó el trabajo de hacer eso acción por acción vencida. O sea, noten eso, no era alguien de confiabilidad, no era alguien de mantenimiento. El mismo gerente de la planta decía, Carlos, esta acción viene de un análisis de un problema que tuvimos porque tú no has hecho esa acción. Y yo tenía que darle mi explicación, esa vez no me acuerdo el caso exacto, pero digamos que no había llegado el repuesto por alguna razón, ok, ¿y cuándo se va a hacer? Y tenía solo una oportunidad de mover la fecha límite. O sea, bueno, una semana, un mes, no sé. Me daban tiempo, lógico, tenía que explicar por qué. Y ahí de mí como en ese segundo intento no estuviera hecha la acción. O sea, era problema no respetar la ejecución de las acciones. Entonces vemos que el análisis no era simplemente documentar una investigación y decir, la causa es esta. No, hasta ahí no llegaba. Es hasta implementar las acciones. Y después incluso
verificar que sí funcionara. Que se solucionó el problema, ¿no? Que se Ahora, me solucionó. gusta que en ambos casos mencionaste a una gerencia comprometida, ¿no? Sin duda alguna, en ocasiones hay veces que se hacen esfuerzos de cualquier tipo de las metodologías de confiabilidad a los cuadros medios de la empresa. Y son muchachos con mucho ánimo de hacer un buen trabajo, pero se consiguen que las cosas, los esfuerzos se diluyen en el tiempo porque no hay un lineamiento claro de la gerencia. Y hemos visto aquí en los casos que presentaste había definitivamente un compromiso de la gerencia, un lineamiento claro, ¿no? Excelente esos dos casos para que las personas que nos ven y nos escuchan sepan que sí hay formas de que esto sea exitoso realmente, y que se pueda implantar en cualquier lado mientras existan las condiciones de que la gerencia sea la primera que esté comprometida y que dicte los lineamientos claros, ¿no? Sí, de hecho, Ahora, disculpa, Emilio, sí. en el ciclo, normalmente quien inicia y termina el ciclo es la gerencia, porque el gerente dice, necesito el análisis de ese problema, y al final termina en que él recibe los resultados del análisis. Y en el segundo ejemplo que puse, incluso se asegura de que las acciones se ejecuten. Está involucrado de principio a fin en el proceso. Excelente. Excelente, Carlos. Y como última pregunta quería hacerte la siguiente. ¿Hacia dónde va el análisis causa-raíz? ¿Cuáles son las tendencias que existen actualmente a nivel internacional? ¿Qué están haciendo las empresas para cada día aprovechar más esta metodología y hacerla, ponerla más a su lado para solucionar los problemas que tienen? Bueno, esa pregunta tiene dos respuestas, como A y B. Una cosa es hacia dónde se está queriendo ir y otra es si realmente algunas están yendo, porque hemos encontrado lastimosamente que muchas compañías, el tema de análisis de los problemas, análisis de causa raíz, casi que no lo están usando. Nosotros percibimos que es una herramienta subestimada y subutilizada. Y simplemente están confiando en que incluso hacen RCM o que quieren hacer RCM y no necesitan el RCA, porque escuchan que RCM en la aviación fue exitoso. Y como RCM es mantenimiento centrado en confiabilidad, confían en que el mantenimiento es el que va a solucionar todo. Sin embargo, el RCM no es solo, el entregable del RCM no es solo rutinas de mantenimiento. También hay mucho rediseño y mucha redundancia como parte de ese rediseño dentro de la industria aérea. No es solo las rutinas de mantenimiento. Entonces creen que el santo grial es RCM y que es lo único que necesitan para que los problemas desaparezcan. Y no, porque suponga que hicieron un análisis muy bueno de RCM. En la práctica, lo que hemos visto es que los problemas se dan es porque hubo algo de diseño, hubo algo de fabricación, o sea, algo mal, algo se hizo mal o no se hizo bien, o en la compra, o en la instalación. Y cuando decimos instalación puede ser en la instalación inicial o en la instalación después de una reparación. Y aquí viene la mano de mantenimiento. Así hayan hecho RCM, si no se instala bien, no solo al arrancar la planta, sino cada vez que se daña un componente, si no se instala bien, vuelve a presentarse el problema. O la operación. Es decir, todas las áreas, como digo yo, hacen algo mal o no hacen algo bien. Entonces, creo que la tendencia es que están queriendo solucionar todo pensando en hacer solo RCM y no quieren hacer las tareas básicas bien, diseñar bien, fabricar bien, comprar bien, instalar bien, operar bien, etcétera. Todo lo demás, hacerlo bien. Ahora, ¿hacia dónde debería ir? En algunas compañías hemos visto que ya está empezando a ir hacia allá, pero creemos que en la mayoría no.
hacia dónde debería ir lo de RCA. Hace un tiempo en seguridad uno preguntaba cuál es la meta de seguridad para el otro año. Hoy día muchas empresas, de pronto la mayoría dicen, ¿cuál es la meta del otro año de seguridad? 0 accidentes. Y la de este año, 0 accidentes. Hace un tiempo, yo recuerdo lo viví de un año al otro, decían tener 30% menos de accidentes. O sea, como que vamos a tener algunos, espero que no me toque a mí, pero menos. Hoy día la exigencia es mayor, es 0 accidentes. La meta es 0. Pareciera ideal, pero muchas compañías lo están logrando. Siempre hay riesgo, pero logran que no haya accidentes. En las fallas, ya hay algunas compañías que están haciendo algo similar y dicen, la meta es 0 fallas. Algunos dirán, no, pero no podemos tener 0 fallas. Sí. En realidad esa es la meta. Tantos días como sea posible tener 0 fallas. No solo 30%, yo quiero 0. Y entre más exigente el reto, mejor. Es común que ustedes vean los avisos que dicen número de días sin accidentes. Y dicen 365 y celebran el año y 366, etc. Y todo el mundo se pone triste cuando tienen que reemplazar y volver a poner 0 porque hubo un accidente. Y el contador otra vez vuelve a empezar desde 0 en términos de seguridad. Sin embargo, en materia de fallas, o sea, cosas relacionadas con los equipos, no en muchas compañías se hace eso. No en muchas compañías se tiene ese contador que digan cuántos días llevamos sin fallas o cuál es el número máximo de días sin fallas. Para las fallas no se está haciendo tan exigente. El sueño nuestro es que la tendencia sea a que más compañías digan 0 fallas. No voy a decir nombres de compañías, pero hace poco vimos una que tenía esa meta. Sí la tenía. Tenía 0 accidentes, 0 defectos en los productos, 0 pérdidas y 0 fallas. 0 en todo lo malo. Claro. Mientras más alta sea la meta, más alto voy a llegar yo con los intentos que tenga, ¿no? Oye, Carlos, muchísimas gracias por todo esto que nos has hablado hoy. Ha estado muy enriquecedor. Realmente es un tema muy interesante, el tema del RCA. Esperamos que esto le haya llegado a mucha gente, o que le llegue a mucha gente, que puedan ser personas que cambien la tendencia que tienen en sus empresas de tantas fallas y tantos problemas, a realmente saber que existen una cantidad de métodos, y procesos y metodologías que nos pueden ayudar en esto, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos muchísimo a Carlos Pernet, que nos acompañó en este programa hoy de R&M. Esperamos tener próximos programas donde traigamos temas de este tipo interesantes que les resulten de utilidad a todos ustedes. Muchísimas gracias, Carlos, por todo lo que nos diste hoy. No, nuevamente, Emilio, gracias a ti y grupo por invitarme, de verdad. Ojalá que esto llegue lejos y que las compañías lo escuchen y ojalá se cumpla ese sueño de 0 fallas, ¿verdad? En más compañías y tener un récord bien alto de días sin falla en la mayoría de compañías en nuestros países. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Muchísimas gracias, Carlos. Un gran abrazo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Desde R&M Reliability and Maintenance le damos las gracias por su atención. Esperamos que esta información le haya resultado de utilidad y en el futuro tendremos nuevas personas que nos traerán aquí grandes ideas que esperamos que sean útiles para todos ustedes. Muchas gracias. Al visitar inspenet.com podrás encontrar distintas secciones para participar con la comunidad global de inspección e ingeniería, con lo más actual y novedoso en cuanto a la información que requieres para integrarte a las exigencias del mercado laboral y con la disposición de los mejores profesionales del sector para tus consultas y asesorías. inspenet.com. Regístrate. Es gratis.